ha de manifestarse, hablando de la aflicción, del dolor y de la angustia que en el momento pasamos. Eso no es comparable con lo que va a venir o con lo que le espera entonces a todos aquellos que han perseverado. Dice el verso 19: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué espera la creación? Que Dios venga y levante la iglesia, que haya una redención. Y cuando eso se manifieste, entonces dice que eso espera la creación o la tierra. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, por causa del pecado, la tierra hoy físicamente pues fue maldita por causa del pecado. Entonces vinieron consecuencias por causa del pecado a la tierra. Y usted mira, bueno, la contaminación que hay. Los científicos hablan de los glaciales que se están derritiendo. Habla de todo lo que está desencadenando toda la contaminación que como seres humanos, como hombres, estamos generando. Y todo esto a causa del pecado. Porque el hombre, si hablamos de las industrias y fábricas y toda la contaminación ambiental que hay, que alguien dice, bueno, voy a crear una empresa o voy a hacer una industria, pues todos los desechos químicos que genera las empresas, las industrias, las fábricas, pues eso va a contaminar. Y eso, la codicia, la avaricia que hay en el hombre lleva a todo eso. Entonces, todo el pecado ha hecho de que también la creación sufra consecuencias. Y esto parará cuando el Señor levante la iglesia. Cuando el Señor levante la iglesia o el Señor nos lleve, pues algunas cosas cambiarán. Amén. El pecado también trajo consecuencias, hermanos, aún en los santos ángeles, porque hablamos de los ángeles caídos. Esos ángeles caídos, pues estamos hablando de los demonios. Pero también en los ángeles, vamos a mirar en 1 Corintios 4:9, primera carta a los Corintios, capítulo 4, en el verso 9. Dice Pablo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. ¿A quiénes más? A los ángeles y a los hombres. Entonces Dios como que le muestra un espejo a los ángeles, y dice la Biblia que llegamos a hacer espectáculo a ellos por causa del pecado. Es decir, que ellos puedan ver y también ver los ángeles caídos lo que pasó a ellos por haber accedido al pecado, por haber accedido a todo ello. Y hay un pasaje en Pedro donde dice que lo que nosotros hacemos como iglesia de predicar la palabra, dice que los ángeles anhelan mirar lo que usted y yo hacemos en cuanto a la iglesia y a la predicación. Pero también somos ese espectáculo. Y aunque también nos dice la palabra de Dios que los ángeles son espíritus ministradores que ministran a favor de los que heredan la salvación. Ojo lo que le voy a decir. No es que los ángeles lo cuiden a usted, no. El que lo cuida, lo guarda, lo bendice es el Señor Jesucristo. Amén. Pero lo que está diciendo allí la palabra es que los ángeles son espectadores a lo que nosotros nos pasan. Amén. La Biblia sí habla de que Dios enviaría a su ángel para que guardara a Israel.
Pero a la iglesia Dios no dice, no, yo voy a mandar un ángel para que lo guarde a usted o lo cuide. No, es Dios mismo. He aquí, yo estaré. Dios no le ha encargado el cuidado, la protección, la ayuda a los ángeles, a su iglesia, no. Él mismo, hermanos, somos sus hijos. Aquí no somos hijos de ángeles, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues Él responde por nosotros. Amén. Pero lo que está diciendo allí Pablo es que nosotros somos espectáculo al mundo, porque el mundo lo vitupera a usted, porque el mundo lo ve a usted como, nos ve raros. Lo ve a usted raro y bueno, ¿y estos qué? ¿Esta gente qué? ¿Cierto? Lo ve a usted raro, lo ve como un bicho raro, como alguien. Y cuando decimos no somos de este mundo, pues ahí sí más que, ¿y de dónde son entonces? ¿Cierto? ¿Por qué no somos de este mundo? Porque Dios ha puesto eternidad en su corazón. Y en cualquier momento pues nos vamos con el Señor. O si morimos, morimos en el Señor y tenemos un lugar asegurado en su presencia. Amén. Pero entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que somos ese espectáculo a los ángeles. Amén. Los ángeles, si Dios pudiera abrir nuestros ojos, veríamos este lugar lleno de ángeles. Como también algún demonio por ahí tratando de entorpecer. ¿Cierto? Entonces somos ese espectáculo a los ángeles, y que quizá los ángeles pues anhelarán como hacer algo o intervenir en algo. Pero lo que sí es cierto y que tenemos que decir en cuanto a la iglesia es que Dios mismo es el que nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos provee. Amén. Entonces, cuando dice que somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, es porque para ellos somos algo extraño, ¿cierto? Algo como que, hombre, Dios venir a morir por un hombre, Dios manifestarse como hombre y en esa condición de hombre, porque Él se pudo haber manifestado en otra cosa, en otro ser, en otro, pero lo hizo como hombre. Amén. Ahí está la grandeza de la redención de Dios hacia nosotros. Amén. Primera Timoteo 5:21. Primera Timoteo capítulo 5 en el verso 21. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, un encargo que Pablo le hace a Timoteo y a la iglesia que estaba ministrando Timoteo. Entonces dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesús y de sus ángeles. Es decir, pone a los ángeles como testigos. Amén. Como testigos de la obra. De la obra que Dios nos encargó a nosotros. Amén. El pecado, hermanos, también tuvo consecuencias, y podemos decir que que Dios sufrió consecuencias. ¿Por qué? Si el hombre no hubiera pecado, Dios no se hubiera manifestado en carne. Amén. Si el hombre no hubiera pecado, la Biblia, Jesús dijo por allá en Juan capítulo 5 verso 17, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por allá dice que Dios descansó, pero Dios no descansó porque Él estaba cansado, como nos cansamos físicamente nosotros. Cuando la Biblia dice: y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿cierto? Y dice la Biblia en Génesis: y descansó Dios en el día ¿qué? Séptimo. Y uno se pregunta: bueno, pero Dios, ¿por qué descansó y de qué descansó? No se cansó porque estaba cansado físicamente, ni
ni descansó del trabajo que había hecho. Esa palabra descanso dice que se sintió satisfecho de lo que había hecho, quedó perfecto. Amén. Y en el sentido, Dios está trabajando en la creación del hombre. ¿En qué día creó Dios al hombre? En el sexto día. Los que no lean la Biblia, lean sexto día, dice el Génesis. En el séptimo descansó. Amén. Hoy Dios, en esta sexta dispensación, o en este séptimo día, en este sexto día, Dios está haciendo al hombre. ¿Por qué es esto? Recuerden, de Adán, ¿cierto?, a Cristo, 4,000 años, teológicamente o bíblicamente, ¿cierto? De Cristo hasta esta época que hemos estado viviendo, dice o cuentan 2,000 años. ¿Cuántos años van? 6,000, ¿cierto? 6,000 años. Y la Biblia dice que un día para Dios es como 1,000 años, y 1,000 años ¿cómo? Entonces estamos en el día sexto, o en la sexta dispensación, o en la dispensación de la gracia. Y en este día sexto Dios está trabajando. ¿En quién está trabajando? En usted y en mí. ¿Y qué está haciendo Dios? Lo está reconviniendo. Nos está salvando, nos está perdonando, nos está guardando, nos está proveyendo, nos está ayudando. Dios trabaja, todavía está trabajando. ¿Y cuándo va a descansar? Cuando el Señor levante su iglesia, donde se sienta ya satisfecho que lo que hizo con su iglesia fue perfecto. Entonces no se preocupe, hermanos, usted y yo todavía somos imperfectos y Dios está trabajando en nosotros. Eso fue producto de la consecuencia del pecado del hombre. Amén. Dios no estuviera en esto si el hombre no hubiera pecado. Pero Dios sigue trabajando, sigue salvando, sigue perdonando, sigue ayudando, sigue obrando en la vida del hombre. Amén. La Biblia dice, estando persuadido de esto, creo que dice Filipenses, por allá, 1:15, que el que comenzó en nosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Entonces Dios está obrando en usted. Hermano, ¿y yo por qué sigo así? Hermano, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Tranquilo, que Dios sigue trabajando. Amén. Y deje al Señor trabajar en su vida, que Él la perfeccionará. Dios a usted y a mí nos está perfeccionando. ¿A través de qué? Pastores, evangelistas, maestros, predicadores. Amén. Si no tuviéramos necesidad, entonces no estaríamos aquí predicándoles, hablándoles, enseñándoles. No estaríamos aquí. Pero Dios sigue trabajando. Dios sigue revelando, Dios sigue dando palabra, Dios sigue obrando en la vida de las personas. Amén. Todo esto por causa de que el pecado trajo consecuencias en Dios. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos a ver si había alguien en la tierra, miró a ver si había uno. No hubo uno, ni siquiera uno. Entonces Dios, ¿qué decisión tomó? ¿Qué hago aquí ya que mi pueblo es llevado injustamente? He aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Él se hizo presente porque personalmente vino a salvarnos. No envió a otro. Él mismo, yo mismo iré a buscaré mis ovejas. Porque no había ni... Él pudo haber mandado un ángel, pero eso no era una tarea para los ángeles o para el querubín o un serafín o un arcángel o cualquier jerarquía. No, Él mismo personalmente vino a buscar y a salvar
nosotros que nos habíamos perdido. Amén. Bueno, entonces Dios tuvo que manifestarse en carne, dejar su, ¿qué? Trono de gloria para venir la Biblia dice que vino a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué? A buscarlo a usted y a mí. Amén. Son consecuencias de lo que trajo el pecado en Dios, en los ángeles, en la naturaleza, en el hombre, en todos nosotros. Amén. Ahora, miremos, hermanos, algunos tipos de pecado. Cuando hablamos de tipos de pecado, cuando hablamos de los tipos de pecado, nos enseñaron, yo fui religioso también, y nos enseñaron y clasificaron los pecados. La Biblia no clasifica pecados, pero sí habla de algún tipo de pecado. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Nosotros como hombres decimos y pensamos, ¿qué es más pecado? ¿Decir una mentira o un adulterio? Entonces la gente dice, ay hermano, no, el adulterio, porque una mentirita. No, la Biblia dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces en Dios, tanto la mentira como el adulterio, como el homosexualismo, como cualquier otro pecado, como el matar a alguien, quitarle la vida a otra persona, como embriagarse, todo eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero cuando hablamos del tipo de pecado, un tipo de pecado, hablamos de pecados de ignorancia. Es decir, la gente que peca y peca y peca, pero no tiene un conocimiento de lo que es Dios, de la existencia de Dios. Pablo dice que él pecaba y que era blasfemo porque no sabía, porque ignoraba quién era Dios. Ahora, yo creo que a estas alturas, pues, este tipo de pecado en algunos será válido y en otros no. Entonces, pecado de ignorancia. Jesús dijo, Padre, perdónales o perdónalos porque no saben lo que. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces la gente no sabía quién era Jesús. Porque si ellos hubieran conocido quién era, dice la Biblia, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero muchos no sabían, no conocían y pecaron. Ahora, dice un proverbio en el mundo, no la Biblia: el que inocentemente peca, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la gente. La ley dice que el desconocimiento de la ley, ¿cierto?, no lo va a eximir de culpa. Decir, ay no, yo no sabía. Los que conducimos y nos metimos por una calle y nos metimos contravía, entonces uno dice, ah no, yo no sabía, yo no conocía. Y hubo un choque, no, es que yo choqué porque no sabía que esto era contravía. Así no sabía, pero tiene que responder. Lo mismo pasa con el pecado. Entonces un abuelito, un anciano, una persona que supuestamente nadie le predicó, nadie le habló, ¿cierto? La abuelita de mi abuelita, de mi tatarabuelita, no, es que nadie, y venía de los pobres indios y nadie le predicó, nadie le habló, y se murió sin Cristo. Entonces Cristo la hallará al cielo, pero por allá se puso a rezarle al sol, al agua, al fuego, y a hacer rituales y a hacer sacrificios a la creación. Entonces por eso Dios, no,
Va a responder por su pecado de ignorancia. ¿Sí me hago entender? No tienen excusa. Ay, hermano, entonces Dios va a condenar a ese pobre viejito como era de buena persona, que no le hacía mal a nadie, sino que tenía un poco de santos ahí que no. Entonces la gente puede que no sepa, que no entienda, pero Dios por eso no le hace, ay, no, pobrecito este viejito, ay, no, pobrecita hasta que no sabía nada. No, vamos eso quizá lo haremos nosotros aquí como hombres, la justicia humana, pero Dios no dará por inocente y por cuanto todos pecaron, dice todos. Así que no hay excusa, dice la Biblia. Romanos, me gusta mucho lo que dice Romanos, para que usted lo tenga muy presente, hermanos. En Romanos capítulo 1 dice capítulo 1 verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, verso 20, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces pensaron, hombre, este sol tan bonito, ¿quién haría este sol? No, vamos a prenderle velas al sol, vamos a adorar al sol, la luna, las estrellas, el fuego, y comenzaron a adorar la creación antes que al Creador. No, que no sabían que adoraron el sapo, el perro, el oso, adoraron todas las criaturas. Y seguramente pudieron haber pensado, imaginado, creído, hay un Dios grande, hay un Dios que hizo todo esto, pero vamos a adorar a este Dios. Pero no. Al hombre no hay que enseñarle a hacer lo malo, porque ya sabe lo malo. Hay que enseñarle a hacer lo bueno, lo correcto, lo agradable a Dios. Entonces aquellas personas no van a tener eso. Entonces son pecados de ignorancia, pero ese pecado de ignorancia va a ser juzgado. Amén. Va a ser porque pudieron haber conocido a Dios, ¿cierto? Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados. Entonces no hay excusa. ¿Cuál es la excusa? Que usted entienda, se arrepienta, se convierta y Dios lo libre de ese pecado. Amén. Pero que diga, ay, hermano, yo no sabía. Y hay gente que peca, ¿cierto? Por ignorancia. Ahora, usted y yo como cristianos ya no pecamos por ignorancia. ¿Por qué? Porque ya Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo. Usted no me puede salir, ay, hermano, yo me metí a una playa nudista y yo no sabía. No, usted no puede salir con eso. Bueno, otro tipo de pecado, pecado de debilidad. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, nosotros ya como cristianos tampoco podemos decir, hermano, yo pequé porque es que era débil, hermano, es que esta carne tan débil, es que yo soy débil. No, ¿por qué no? Porque ya Dios a la iglesia, a usted le ha dado el Espíritu Santo.
Hermano, ¿usted por qué hizo eso? Ay, hermano, es que la carne es débil. Jesús dijo algo muy importante, ¿cierto? Dijo, orad y velad para que no entréis en tentación, porque a la verdad, pues, nuestra carne es débil. Y si somos humanos, pues somos débiles. Amén. Pero la Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando venga la lucha, para que venga la prueba, usted esté firme. Y la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, la debilidad que usted y yo tenemos, y seguro que cada uno de nosotros tenemos una parte vulnerable, una parte débil. Claro que sí. Pero usted tiene que fortalecerse en el Señor. Y ahorita vamos a mirar entonces. Entonces hay pecados de debilidad. Que esto lo haga el hombre que no tiene a Cristo, que está débil, que el enemigo se aprovecha, las tentaciones externas, internas y lo que hay en el mundo. Y sí, el hombre es débil por el pecado que habita en él y lo maneja fácilmente, pero ya el creyente bautizado, pues sí, no podemos decir que somos débiles. ¿Sí van a entender, hermanos? Porque no ha creído la persona que está en debilidad, pues no ha creído muy bien, porque Dios usted le ha fortalecido y lo va a fortalecer. Amén. Bueno, hay otro pecado, y pecado de descuido. Amén. Estos pecados que estamos aquí hablando, hermanos, que menciona la Biblia, son diferentes a lo que la religiosidad enseña y nos ha enseñado. No, que hay pecados veniales, capitales, mortales, no sé qué otro más. Y entonces dice un pecado capital, pues no es comparado con un pecado mortal. Entonces dice, estás en pecado mortal. Todo pecado nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Entonces no, hermano, que los pecados capitales, veniales, no. Para Dios no es mortal, no. El mentiroso, como el matón, como el que hace lo malo, ha pecado, pero lo hace ¿por qué? ¿Cierto? Porque no sabía, porque ignoraba, pero pecó. Porque es débil, pero pecó. Ya sabía, pero se descuidó. Pecados de descuido. Salmo 39:1. Dijo el salmista: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Es decir, yo tengo que mirarme, y decíamos en esos días, usted sabe quién es usted y usted se conoce. Y al conocerse usted y saberse quién es usted, usted sabe qué le conviene, qué no le conviene, qué le gusta a su carne y qué es lo que usted debe de rechazar cuando venga la oferta de pecado. Y eso es como una tarjeta de crédito. Y ahora que están los impuestos altísimos, entonces compra y compra, pero cuando va a llegar el mes de pagar, ¿con qué va a pagar? Y puede disfrutar en el momento, pero llegará el momento en donde tiene que responder. Entonces, el salmista dijo, atenderé mis caminos, es decir, cuando habla de sus caminos, habla de su actitud, de lo que hace, de lo que está haciendo. Dice, atenderé mis caminos, mis actos, mi vida, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. ¿Por qué dice guardaré mi boca con freno? Porque de la abundancia del corazón habla. Entonces yo tengo que mirar qué hay en mi corazón. Voy a guardar, voy a hacer, tengo que hacer algo, ¿cierto? Porque Dios usted ya le ha dado dominio propio sobre sentimientos, emociones, para no pecar. Guardaré mi boca con freno
en tanto que el impío está delante de mí. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, yo tengo que ser diligente en lo que tengo, en lo que he recibido. Es necesario que con más diligencia, Pablo dijo, en lo que requiere diligencia. Entonces yo tengo que estar pendiente, diligente en lo que he oído, en lo que he recibido. El escritor a los hebreos lo dijo de otra manera, creo que es Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos con temor y reverencia. Entonces yo tengo que tener temor, tengo que tener reverencia, tengo que valorar lo que he recibido para no descuidarme. Amén. Tenemos que andar con mucho cuidado. Los conductores, cuando pasamos por una misma carretera y sabemos dónde está el hueco, pues frenamos, le hacemos el quite, hacemos algo. Tiene que tener cuidado. No podemos ser como la bestia caballero mular. Cuando va por un camino, en el mismo hueco mete las mismas paticas. Siempre que va o siempre que viene, está ahí el mismo. No podemos ser así. Tenemos que mirar, tener cuidado y hacerle el quite a eso que está ahí. Amén. No descuidarnos, no dormirnos. Pablo dijo: despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Seguramente porque estamos descuidados, porque estamos soñolientos, porque estamos cansados. Algo pasa para que el hombre haga algo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué levántate de los muertos? Porque la gente que está en pecado alrededor nuestro pues está muerta en delitos y pecados. Porque la Biblia dice: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos. ¿En qué? Son familia nuestra, es nuestra familia, pero están muertos en delitos y pecados. Y nosotros estamos en medio de ellos. Y a veces el pecado nos da tanta influencia hacia nosotros que nosotros pues nos descuidamos. Y a veces se peca no tanto por ignorancia, por debilidad, sino porque nos descuidamos, nos tranquilizamos, decimos no, pensamos que eso no nos va a pasar. Me decía la hermana Marina: hermano, se fue a las 4:30 de la mañana a trabajar y pum, lo elevó un carro. ¿Sería que el que se murió dijo: uy, qué bueno, hoy me va a levantar un carro? No. Pero tenemos que andar con mucho cuidado, hermanos. Amén. No descuidemos porque a mí me da una perecita esta callecita que cuando voy a comprar algo aquí arriba, porque esos buses y motos y carros pasan y no hay un lugar para uno, ¿cierto? Como una buena acera, ¿no? No hay. Y a veces nosotros pues nos descuidamos. Y hay gente tan descuidado, tan no sé, que se va casi hasta por la mitad de la calle y escuchan venir el carro y como que parecieran sordos. Son descuidados. Espiritualmente no podemos ser así, hermanos. Usted tiene que saber por dónde está caminando, a quién tiene, quién va a su lado, qué lo está rodeando. Y a veces nosotros sí, por descuidados se cometen pecados, se cometen faltas, se le falla al Señor. Un descuidado, pues alguien que está tranquilo, que no se preocupa, no le pone atención ni importancia a lo que tiene, a lo que ha recibido, a lo que es. Amén. ¿Y usted qué tiene? La salvación.
¿Y usted quién es? Es un hijo de Dios. ¿Y usted en dónde está? Así está en la calle donde vaya, pero usted tiene una posición en el reino de Dios. Amén. Entonces usted no puede estar ya en cualquier parte, en cualquier lugar. Usted no puede. Yo conocí un hombre, es que un predicador, alguien que, y una vez lo vi sentado ya afuera de una cantina. Yo pasé, Dios lo bendiga. Y yo dije, pero este hermano, ¿qué hace ahí? Y después dijo, no, hermano, estaba esperando ahí a alguien para evangelizarlo, en una cantina. Y se puede creer muy espiritualmente, pero aquí, hermanos, no. Aquí nadie del pastor para abajo es profesional en la vida cristiana. Amén. Ni tiene la suficiente experiencia ni el tiempo para decir, hermano, ya me jubilé de cristiano. No. Aquí nadie se jubila de cristiano. Aquí tanto el nuevo como el viejo, el que lleva muy poquito tiempo de ser bautizado, como el que lleva mucho tiempo de ser bautizado, seguimos dependiendo, necesitando de Dios. Tenemos que seguir alerta al pecado, a las cosas que vienen. No, eso a mí no me pasa porque yo llevo mucho tiempo. No. Gente, pastores, predicadores, los hemos visto que han pecado. Entonces aquí no podemos descuidarnos. Amén, hermanos. Dice la gente que el camarón que se descuida, que se duerme. Bueno, entonces aquí no podemos estar dormidos espiritualmente. Y aunque durmamos aún físicamente, si dormimos. Por eso me gusta mucho lo que el pueblo de Israel, las palabras que Dios le dijo a Moisés para que le dijera a Israel en cuanto a la educación y a la formación de los hijos. Y cuando te levantes y andando por el camino y cuando te acuestes, ¿cierto? Les repetirás estas palabras, ¿cierto? Entonces, hermanos, usted debe de acostarse pensando, orando. Amén. Se levantó. Amén. Bueno, me levanté dándole gracias a Dios, desperté, le doy gracias a Dios orando porque dijo el salmista, me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Ya nosotros no vamos a ir a la iglesia para estar en la presencia de Dios, para entrar en la presencia. No, usted diario, continuamente estamos en la presencia de Dios. Usted no puede decirle, Señor, quítese que yo voy a entrar aquí a la cantina. Señor, permiso, yo meto un guarito. Señor, permiso, yo me hago un plonazo. No, hermanos. Ya continuamente estamos en la presencia de Dios y no puedes descuidarte. Amén. Es como la gente que le roba a los niños. Usted tiene que estar con el niño ahí, de la mano, ahí, cuando hay tumulto, cuando hay gente, porque se descuidó. ¿Y dónde está el niño? ¿Qué se hizo? ¿Y para dónde se fue? Y comienza a gritar y comienza a buscar. ¿Sí me hago entender? En las convenciones, en las confraternidades, niños por allá llorando. ¡Ay! Y hay que colocarle el niño ahí. Va, buscan el papá de este niño. Gente descuidada. Espiritualmente no podemos ser así. Amén. No podemos ser así porque son pecados por descuido. Otro tipo de pecado, hermanos, es pecado por soberbia. Hay gente que es soberbia, que es altiva. Gloria a Dios, si sabes, si entiendes, si Dios te usa, si sabes todo eso. Pero hermanos, nada de esto se nos tiene que subir a la cabeza, hermanos. Hay gente que es muy soberbia, que es muy altiva. Amén. El salmista dijo, preserva también a tu siervo de la soberbia. Salmo 19:13. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El que es altivo es soberbio. Vea, no haga eso. ¿Usted qué me va a decir a mí? Usted que estoy bien, ve. No, pues haga caso y dele gracias a Dios.
Si le están aconsejando algo, si le están diciendo algo, pues, hombre, cópiele. No, ¿el qué me va a decir a mí? Él apenas está nuevo, ¿yo qué voy a hacer? Y hay gente que dice, no, es que yo ya sé. Listo, pero aunque usted sepa, entonces obedezca. ¿Cierto? Y hay gente que hace las cosas pues a propósito. No, aquí tenemos que tener humildad en el Señor, hermanos. Amén. Porque al altivo, al soberbio, Dios lo mira, dice la Biblia, de lejos. Y a veces el pecado viene, hermanos, por soberbia. Uno le dice al muchacho, a la muchacha, al hijo, ve, no hagas eso. Ve, eso te va a pasar más adelante, vas a ver las consecuencias. O no dice nada, se queda callado. Y insiste y sigue y sigue y sigue. Y cree que lo que uno le dice, se lo dice es por molestarle la vida. Hombre, muchacho, muchacha, hermano, hermana. Yo sé, y de pronto no haga así, o se quede callado, pero sigue en las mismas. Y cuando va a ver, y le dan ganas uno de decir, yo le dije. Pero por no hacerlo sentir mal o sentirla mal, listo, hermano, voy a ayudarle a orar. Estoy orando por usted. Pero le da unas ganas uno como de cogerlo y sacudirlo así. ¿No le dan ganas a usted así? Bueno, a mí también, pero... Entonces hay gente que es soberbia, hermanos. Que es dura, que es terca, que le están diciendo las cosas y están insistiendo. Entonces es un pecado de soberbia que más adelante, como dice la canción por ahí, le va a pasar factura, le va a cobrar factura, le va a cobrar. Y vendrán las consecuencias. Amén. Bueno, hay otro tipo de pecado, hermanos, que según nos dice Mateo 12, 31, 32, es el pecado imperdonable. La Biblia habla del pecado. ¿Y cuál es este pecado? Jesús dijo, vamos a mirar lo que dice Mateo 12, 31 al 32. Jesús dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estaba yo pensando entonces, bueno, si el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que es Dios, y Dios es el Espíritu Santo, si a él pecado o lo que digan contra Jesús le es perdonado, ¿por qué el Espíritu Santo, si es el mismo? Porque el Espíritu Santo es Jesús o no. ¿Por qué no le será perdonado ese pecado imperdonable? Entonces, cuando se habla del pecado imperdonable, se está hablando de ese pecado, de esa blasfemia, de atribuirle al diablo las obras de Dios. Usted y yo ya tenemos que saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Entonces se está hablando de esto, bueno, alguien que no conozca de Dios, que hable mal de la iglesia, que diga lo que diga, pero nadie puede hablar mal. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que fue llena del Espíritu Santo, que habló en lenguas, que sintió la presencia de Dios y habla mal contra las cosas de Dios, ya está es blasfemando, ya está es apostatando, ya se vuelve un apóstata, un blasfemo, porque él sintió. La Biblia dice, es imposible que aquel que gustó del Espíritu Santo, de los siglos, de tantas cosas,
y Hebreos dice que es imposible que vuelva otra vez a ser restaurado. Creo que lo dice en Hebreos. Hablando en Hebreos. Entonces, advertencia del que peca deliberadamente. Hebreos 10, 26. Mire bien, vamos a verlo. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, después de... Y se vuelva un blasfemo y se vuelva alguien que hable mal en contra de la iglesia, que hable mal de las cosas de Dios. Dice: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y hace una comparación. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. Y lo mataban a punta de piedra. Y por allá había un hombre, no sé si usted recuerda, que se puso a recoger leña en el día sábado, en el día de reposo. Y le dijeron a Moisés: oiga Moisés, por allá encontramos a este hombre que estaba recogiendo leña. Bueno, ¿y para qué estaba recogiendo leña? Seguramente para hacer el almuerzo. Vamos a especular. Hacer el almuerzo, hacer la comida, Entonces lo metieron a la cárcel. ¿Y sabe qué dijo Dios? A ese que estaba recogiéndole, sáquenlo y mátenlo, apedréenlo por blasfemo, porque quebrantó la ley de Moisés, que había que guardar el día de reposo, el día sábado. Entonces dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera afrenta a quién? Al Espíritu de... Ese Espíritu de gracia no es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mucho cuidado con esto, hermanos. Dios, usted lo salvó, lo perdonó, pero no lo salvó y lo perdonó y lo trajo a la iglesia para que siga pecando y haciendo lo malo. No, para guardarlo, ayudarlo. Es cierto que tiene debilidad, es cierto que ignora algunas cosas, pero para eso Dios lo está encaminando. Para eso Dios, porque Dios no lo trajo a la iglesia para condenarlo doblemente, no, para ayudarnos, para darnos de su Espíritu Santo, para que sea más que vencedor. Por eso habla el que peca deliberadamente, peca el que ya quiere pecar, porque ya usted, Dios le ha dado el control, le ha dado las llaves, lo tenemos a Él que nos ayuda. Amén. Entonces ese pecado es imperdonable, porque atribuye al diablo las cosas de Dios. Porque con el pleno conocimiento que se tiene y sintiendo la presencia de Dios, pues está blasfemando o se ha vuelto una persona apóstata. Y está el pecado de muerte, otro tipo de pecado. Pero decíamos ahora, hermanos, 1 Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Pero ¿cuál pecado no es de muerte? Si todo pecado nos lleva a la muerte. Entonces dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué hará? Pedirá a Dios por ese hermano y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Porque hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces, alguien cometió una falta tan grave, se volvió un blasfemo, se volvió... porque hay tipos de personas que se apartan. Hay unos que se apartan y dicen: no, yo tengo que volver. No, yo estoy así mal y tengo que esforzarme y soy consciente de eso. Pero hay otros que se apartan y usted les va a hablar de Dios y comienzan a blasfemar, que nos da miedo.
¿cierto? Y no, ¿qué le voy a hablar? Hermano, ore por él que es un blasfemo. ¿Qué va a orar usted por una persona así? Porque dice la Biblia que ya no se puede pedir porque los que han caído en esa gravedad del asunto. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hay pecados que de pronto no son de la muerte, ¿no? Que mintió, que hizo algo, pero está arrepentido, está, ay hermano, no, yo cometí esta falta, yo cometí esto, hermano, ayúdeme por favor, pido la oración, restaure, ore al Señor, yo hermano quiero salir de esto, ayúdeme. Pero hay otros que pecan y no están arrepentidos. Y por el contrario, uno les dice, oiga, usted hizo esto y esto, ¿qué va? Y comienzan a blasfemar y a apostatar más. Entonces dice, por esas personas, no. Por esas personas la oración que se haga es en vano. Se están convirtiendo ya en alguien de perdición. ¿Sí me hago entender? Entonces la Biblia habla de ese pecado de muerte. Amén. Por el cual yo no digo que se pida. Ese es el pecado de apostasía cometido por el diablo que lleva siempre. Y todos los que cometieron todo eso, como por ejemplo Coré, la rebelión de Coré, de Datán y Abiram, el pecado que cometieron los hijos de Aarón, que comenzaron a ofrecer un fuego que Dios no les mandó, con un incienso que Dios no les había mandado. Es decir, haciendo cosas que no deberían de estar haciendo como creyentes o como hijos de Dios, que lo estaban haciendo a propósito y a gusto. Una cosa es que, hermano, yo no sabía, ay hermano, cometí esto y se reconoce en el momento, porque el Espíritu Santo lo redarguye. Amén. Pero hay otras veces en donde ni deja que el Espíritu Santo lo redarguya, sino que se llenan de soberbia, y la soberbia los lleva a cometer más falta y más pecado. Pero hermanos, que Dios guarde a su iglesia, que Dios nos guarde, hermanos, porque Dios no nos trajo para eso, sino por el contrario, para ayudarlo y para bendecirlo. Vamos a estar de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos ha librado, hermanos, nos ha ayudado y nos abre el entendimiento para que nos afirmemos en Él. Que sí es cierto que tenemos momentos de debilidad, es cierto que aún nosotros mismos somos enemigos en el pensamiento, en tantas cosas, pero Dios sigue siendo bueno y misericordioso. Aleluya. Y sabe y conoce nuestra condición, hermanos. Y podemos tener un arrepentimiento, un corazón contrito y humillado. No lo desprecia el Señor. Pero hay gente entonces que no se humilla, que no se arrepiente. Y Dios nos ha traído aquí es para ayudarnos, hermanos. Y si hubiéramos cometido pecado, dice la Biblia, a Jesucristo, Él es nuestro abogado, Él es nuestro salvador, nuestro perdonador, nuestro ayudador, nuestro restaurador. Aleluya. Vamos a orar por usted, amable amigo. Usted necesita que Jesucristo le perdone los pecados, que Él lo restaure, que Él lo ayude. Pero tenemos que reconocer entonces la situación. Invocamos el nombre de Jesús. Padre celestial, oh amado Señor, invocamos tu glorioso nombre. Pedimos tu ayuda, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Hemos tenido momentos difíciles, momentos de debilidad, pero te rogamos, oh Dios, que extiendas tu mano poderosa para ayudarnos y obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oh Dios, glorifícate de una manera especial en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, obra de manera especial. Espíritu, ven y lléname, Señor.
con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Soberano Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor.